Durante décadas, la misma pregunta se repitió en agencias, corporaciones y gobiernos. ¿Es posible controlar la mente humana? Y la respuesta empezó a buscarse sin descanso, no en teorías ni en ciencia ficción, en un programa secreto que operó durante más de 20 años sin ningún tipo de control. Miles de personas participaron sin saberlo, más de 80 instituciones implicadas, al menos 149 subproyectos distintos. Universidades, hospitales, infraestructuras enteras formaron parte de algo mucho más grande de lo que imaginaban. Una red que se extendió durante años, cruzó fronteras, se infiltró en la estructura del país y avanzó sin que nadie desde fuera pudiese entender el sistema por completo. ¿Quién estaba detrás de este proyecto? ¿Por qué la CIA estaba interesada en el control mental? Y quizá lo más importante, ¿qué descubrieron? Esta es la historia del proyecto MKUltra. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, pero el conflicto no ha terminado, simplemente ha cambiado de enemigo. Estados Unidos empieza a dividir el mundo en dos bloques, en uno de ellos la Unión Soviética, en el otro Occidente. No hay combates directos, pero sí paranoia, espionaje y una obsesión constante por no quedarse atrás. Es una guerra sin disparos directos, dominada por el miedo, la Guerra Fría. En 1949, el cardenal de la Iglesia Católica en Hungría es acusado de intentar iniciar una tercera guerra mundial, restaurar el imperio austrohúngaro y coronarse emperador. Acusaciones completamente absurdas de las que claramente era inocente. Sin embargo, durante el juicio, el cardenal parecía adormecido y confesó todo sin dudar. Unos meses después, los soldados estadounidenses que vuelven a Estados Unidos de Corea no parecen los mismos. Hablan de forma extraña, defienden ideas comunistas, como si hubieran sufrido un cambio brusco. Los medios lo repiten una y otra vez, control mental. El término se vuelve popular mucho antes de que exista Internet. Programas de radio, periódicos, todos apuntan a lo mismo, y eso en Estados Unidos se convierte en un escándalo. Los mandos de la CIA lo ven claro. Si la Unión Soviética o China han descubierto una forma de controlar mentes, podrían obligar a agentes capturados a revelar secretos, volverlos contra su propio país e incluso adoctrinar a ciudadanos estadounidenses para convertirlos en comunistas. La primera nación que domine el control mental gobernará el mundo. La CIA cree que al otro lado ya están experimentando con soldados y prisioneros, y si el enemigo lo hace, ellos no se pueden quedar atrás. MKUltra no nace de la nada. Antes hay otros proyectos que abren el camino. En 1950 aparece un programa llamado Bluebeard. Su misión, descubrir cómo interrogar mejor. Pero los resultados son decepcionantes. En 1951 le cambian el nombre a Artichoke, y el equipo que lo dirige empieza a hacer preguntas que se alejan mucho de lo que cualquiera entendería como interrogatorios. ¿Se puede obligar a una persona a hacer algo que no haría jamás? ¿Se puede hacer que olvide lo que acaba de hacer? ¿Se puede controlar completamente la decisión de alguien? Para responder a esas preguntas empiezan a experimentar. Al principio se usa a voluntarios de la propia CIA, pero pronto pasan a usarse prisioneros de guerra coreanos y personas sin posibilidad real de negarse. Los resultados son irregulares, pero suficientes para dejar claro que el terreno es prometedor. Con Bluebeard y Artichoke ya activos, con el miedo al comunismo creciendo cada día, la CIA toma una decisión que va a cambiarlo todo. Necesitan un programa mucho mayor, muchísimo mayor, uno que no tenga límites, uno que no dependa de un solo laboratorio, un programa capaz de competir con lo que ellos creen que ya está haciendo el enemigo y capaz de adelantarse a él. Así nace MKUltra. El 13 de abril de 1953 se crea oficialmente el proyecto bajo el mando de Sidney Gottlieb. Gottlieb es químico, un perfil brillante, creativo, obsesivo, y a la vez con una frialdad que lo convierte en el candidato perfecto para un proyecto así. Allen Dulles, el director de la CIA, le da acceso a fondos ilimitados, libertad operativa y la capacidad de reclutar a quien quiera. A partir de este momento, MKUltra empieza a expandirse rápidamente. El programa se fragmenta, se multiplica y se disfraza bajo decenas de nombres distintos. Nada parece conectado y justamente por eso funciona. Desde el primer día, MKUltra no va de investigación científica ni de mejorar técnicas de interrogatorio. Va de algo mucho más ambicioso.
conseguir el suero de la verdad. La CIA busca una sustancia que obligue a cualquiera a decir lo que sabe, sin filtros, resistencia ni posibilidad de mentir. Es una obsesión que crece en plena Guerra Fría, cuando cualquier sospechoso puede esconder información vital. Pero MKUltra no solo intenta que la gente hable, intenta que la gente obedezca. Está intentando controlar la mente, no parcialmente, no a medias, controlarla del todo. ¿Se puede hacer algo así? ¿Se puede manipular a alguien hasta ese extremo? En MKUltra creen que sí, y empiezan a experimentar. Buscan crear un espía que no sabe que es espía, un mensajero que no sabe que lleva un mensaje. Todo parece demasiado perfecto para ser real, y aún así lo intentan. La idea, el fin justifica los medios, se convierte en la norma. Y lo que ayer sería un escándalo internacional, hoy es solo otro experimento más. MKUltra está dispuesto a llegar hasta donde haga falta. Solo hay objetivos, y los objetivos se vuelven cada vez más extremos. En Kentucky, un pequeño grupo de personas recibe dosis diarias de LSD durante varias semanas seguidas. A lo largo del proceso, los médicos notan cambios en su comportamiento, en su forma de hablar y en su manera de percibir la realidad. Pero esto solo es una pieza del puzzle. MKUltra quiere más. La CIA deja claro que no quiere depender solo de sustancias, quiere ampliar el arsenal, quiere encontrar cualquier método que permita controlar a una persona sin que lo note. Así que ahora entra en escena otra herramienta, la hipnosis. Desde los años 50, varios especialistas trabajan con la agencia para ver hasta dónde se puede llegar. Se intenta que una persona acepte órdenes que jamás haría estando consciente. Y lo más inquietante es que también prueban si una vez despierta, esa persona puede ejecutar la orden sin recordar que se la han implantado. Los resultados no siempre son estables, pero algunas pruebas muestran que ciertos participantes se vuelven extremadamente manipulables. Pero si hay algo que deja claro que este proyecto no tiene límites, es lo que viene ahora, el aislamiento sensorial. La idea es simple. Si a una mente le quitas el sonido, la luz, el tiempo y cualquier contacto con el exterior, la mente se rompe. Y cuando se rompe se vuelve moldeable. Así que MKUltra construye cámaras totalmente insonorizadas, habitaciones donde la persona no sabe cuánto tiempo lleva allí, y tanques de agua salada donde el cuerpo flota sin sentir absolutamente nada. Horas, días, en algunos casos, semanas. El resultado es exactamente el que buscan. La gente empieza a sufrir alucinaciones, pierde la noción de quién es, mezcla fantasía con realidad. Y es en ese punto donde se vuelve más fácil implantar ideas, forzar confesiones o manipular decisiones. Y la pregunta es, ¿quién acepta participar en algo así? La respuesta es casi nadie. La CIA se aprovecha de quienes no pueden defenderse. Personas sin hogar, presos que no tienen alternativa, adictos que aceptan lo que sea a cambio de una dosis. Todos ellos se convierten en candidatos perfectos. No tienen voz, no tienen información y sobre todo no tienen la capacidad de decir que no. Muchas de las personas utilizadas en estas pruebas no saben nada, no entienden lo que está pasando. Mientras esto ocurre en laboratorios y centros médicos, la CIA también mueve piezas fuera, en la calle. En 1955, la agencia alquila varios pisos en San Francisco y Nueva York, decorados como apartamentos normales. Allí mete cámaras ocultas, micrófonos y espejos de una sola cara. Atrae a hombres que no sospechan nada, los invitan a pasar, les sirven una copa y en esa copa hay LSD. A los pocos minutos, los hombres empiezan a perder el control de sus sentidos. Detrás del espejo, agentes de la CIA toman notas, graban vídeos, quieren ver cómo actúan. Para ese momento, la CIA había descubierto miles de maneras de romper a alguien, pero ni una sola forma de controlarlo. En cuanto al LSD, Sidney concluyó que sus efectos eran demasiado impredecibles. Pero ya era demasiado tarde. La CIA había repartido tanto LSD por Estados Unidos que había acabado infiltrándose en el público general. A finales de los años 50, MKUltra deja de ser un proyecto únicamente estadounidense. Cruza la frontera y llega a Canadá, donde la CIA encuentra algo que en ese momento necesita más que nunca: un científico con prestigio internacional, poder, contactos y una reputación tan sólida que nadie se atreve a cuestionarlo. Su nombre es Donald Ewen Cameron. Cameron es uno de los psiquiatras más influyentes del mundo. Dirige el Allen Memorial Institute, un centro asociado a la Universidad McGill en Montreal. Es alguien a quien se le escucha, alguien cuya palabra se toma como verdad.
Y justo por eso es el candidato perfecto para llevar a cabo experimentos que en Estados Unidos serían mucho más difíciles de ocultar. La CIA empieza a financiarlo en secreto. Entre 1957 y 1964, Cameron recibe casi $69.000, equivalente a unos 770.000 actuales, para llevar a cabo investigaciones que él cree que son financiadas por una fundación médica. Cameron empieza a desarrollar una idea que él mismo describe como revolucionaria: la conducción psíquica, eliminar la identidad de una persona. Cameron se pone a experimentar con pacientes. Primero los seduce con la promesa de tratamientos avanzados para ansiedad, depresión, estrés o fobias leves. Personas que buscan ayuda, que confían en él, y no tienen ni idea de lo que les espera. Cameron mantiene a los pacientes dormidos durante semanas enteras mientras los hace escuchar frases repetidas miles de veces al día que buscan cambiar su forma de pensar. El impacto es tan profundo que algunas víctimas pasan décadas intentando reconstruir quiénes eran antes de entrar en el Allen Memorial Institute. Muchas no lo consiguen. Pero lo más inquietante de todo es que nadie lo denuncia. Nadie lo detiene porque Cameron es intocable. Durante los años 50 y 60, MKUltra se mueve como una sombra. No aparece en ningún informe público, no existe ningún registro accesible, pero está ahí, creciendo por debajo de todo. Cada año que pasa, la red se vuelve más compleja. La CIA crea fundaciones falsas, empresas fantasma y contratos camuflados para financiar investigaciones. Solo un grupo de personas en la dirección conoce el plan completo. La mayoría de las personas que colaboran ni siquiera saben que trabajan para la CIA. Creen que están participando en investigaciones universitarias, estudios médicos o proyectos subvencionados por fundaciones aparentemente normales. Si un laboratorio empieza a hacer preguntas o un investigador sospecha algo, no tiene forma de conectarlo con el resto. Cada fragmento está aislado del siguiente, y ese aislamiento hace que MKUltra sobreviva durante casi 2 décadas sin que nadie logre unir las piezas. A principios de los 60, algunos miembros de la agencia empiezan a preguntarse si todo esto tiene sentido. Ven que MKUltra genera víctimas, daños y experimentos que rozan líneas éticas. Y al mismo tiempo, no aparece ningún arma mental que justifique tanto sufrimiento. En 1964 se produce el primer recorte. Algunos subproyectos se cancelan, otros se congelan. De forma oficial se habla de costes y presupuesto, pero internamente empieza a notarse algo diferente, la sensación de que la CIA está empezando a entrar en un territorio que ni siquiera ellos pueden controlar. 3 años después, en 1967, se produce otro recorte. Y entonces, entre 1972 y 1973, llega el golpe final. MKUltra se da por terminado oficialmente. Pero existen notas, incluso grabaciones, y si alguien llega a verlas, entenderá exactamente qué ha estado haciendo la agencia durante 20 años. Así que en 1973, Richard Helms, el director de la CIA, ordena destruir todos los archivos relacionados con MKUltra. Todos. Cajas enteras de documentos, contratos, fotografías, cintas de vídeo y grabaciones de audio empiezan a desaparecer con un único objetivo: borrar la historia antes de que alguien pueda encontrarla. Para el público, MKUltra simplemente no existe. No hay rastro oficial ni documentos que lo confirmen. Y durante un tiempo parece que el secreto se ha evaporado, que el proyecto muere junto a sus archivos, que nadie sabrá nunca lo que ha pasado. Pero dentro de la CIA, el secreto sigue vivo. Sigue en las cabezas de quienes participaron, en los cuadernos personales que algunos no entregaron, en los arrepentimientos que empiezan a despertar. Algo tan grande no puede enterrarse del todo, y es solo cuestión de tiempo que ese secreto acabe saliendo a la luz. Diciembre de 1974. El país se despierta con un titular que lo cambia todo. El New York Times publica un reportaje explosivo en el que afirma que la CIA ha llevado a cabo operaciones ilegales dentro de Estados Unidos. El artículo habla de experimentos con ciudadanos que no lo saben, de pruebas hechas en secreto durante los años 60, de algo que suena demasiado grave para ser verdad, pero demasiado específico para ser mentira. El artículo no menciona todavía el nombre MKUltra, pero deja caer una frase que lo cambia todo: programas de control mental. A partir de este momento, la pregunta deja de ser si es verdad y pasa a ser hasta dónde ha llegado. Y el país pronto empieza a perder la calma. La gente quiere respuestas, los periodistas presionan y los medios repiten el tema día tras día. En cuestión de semanas, la tensión es tan grande que el Congreso no puede ignorarlo.
En 1975 se crean dos grandes investigaciones oficiales, el Comité Church en el Senado y la Comisión Rockefeller. Ambas prometen lo mismo: averiguar qué ha estado haciendo la CIA a espaldas del país. Cuando empiezan las primeras declaraciones, el silencio termina. Exagentes de la CIA empiezan a sentarse delante del Senado y empiezan a hablar. Explican cómo se administraban dosis a gente que no sabía lo que estaba tomando, cómo se hacía bajo la excusa de pruebas científicas, cómo se usaban hipnosis, sesiones de aislamiento y técnicas psicológicas para manipular a personas que jamás dieron su consentimiento. Y entonces, por primera vez, aparece un nombre: Proyecto MK Ultra. A medida que los testimonios avanzan, la situación se vuelve todavía más oscura, y hay un caso que destaca por encima del resto: el de Frank Olson. Olson era un científico del ejército de Estados Unidos que colaboraba directamente con la CIA. Trabajaba en programas sensibles relacionados con armas biológicas, y estaba muy acostumbrado al secreto. Pero a finales de 1953 algo empezó a fallar. Durante un viaje a Alemania, visitó un centro de interrogatorios de la CIA cerca de Stuttgart. Allí vio algo que no pudo quitarse de la cabeza. Al volver, varios compañeros notaron el cambio. Olson estaba nervioso, empezó a replantearse su trabajo y parecía que ya era incapaz de seguir guardando silencio. Poco después, en noviembre de 1953, fue invitado a una reunión de la CIA junto a Sidney Gottlieb y otros miembros vinculados a MK Ultra. Esa noche se sirvió alcohol, y sin que Olson lo supiera, una de sus bebidas contenía LSD. Olson reaccionó muy mal. Al volver apenas comía o dormía. Estaba confuso, angustiado, incapaz de explicar con palabras qué le ocurría. Para quienes le rodeaban era evidente que algo se había roto, y dentro de la CIA eso empezó a verse como un problema. Se decidió que Frank viajara a Nueva York para hablar con un psiquiatra vinculado a la agencia. La idea era ayudarle, estabilizarle, evaluar qué hacer a continuación, pero esa ayuda nunca llegó. La noche anterior a su consulta, la ventana de su habitación se rompió y el cuerpo de Olson cayó a la calle. El gerente del hotel bajó corriendo. Olson seguía vivo, levantó la cabeza e intentó decir algo antes de perder el conocimiento por completo. Antes de que llegara la policía, Lashbrook, su compañero con el que estaba compartiendo habitación, hizo dos llamadas breves. Primero a Sidney, que organizó un equipo interno encargado de gestionar situaciones delicadas para la agencia, y luego al psiquiatra de MK Ultra. La policía entró en la habitación, encontraron a Lashbrook sentado en el baño. Cuando apareció el responsable de la CIA, activó un plan de 3 pasos para desvincular por completo el fallecimiento de Olson del proyecto MK Ultra. Convencer a la policía de Nueva York para que no investigara más, dar a Lashbrook una historia de fondo falsa y convencer a la familia de Olson para que no hiciera preguntas. Los 2 primeros pasos fueron sencillos, el tercero no tanto. La versión oficial afirmaba que Frank Olson había caído o había saltado desde la ventana del hotel. Teniendo en cuenta que la ventana estaba cerrada y cubierta por una cortina, era poco probable que se tratara de un accidente. Para saltar habría necesitado una coordinación excepcional. Olson habría tenido que correr desde el fondo de la habitación, impulsarse sobre un radiador, romper el cristal y además agacharse en el aire para esquivar el marco. No había ningún motivo por el que no pudiera simplemente abrir la ventana y dejarse caer. Pero en ese momento a la familia no le quedó más remedio que aceptar la versión oficial. Frank Olson se había caído o saltado desde la ventana de su hotel. Esas 2 palabras, caído o saltado, persiguieron durante años al hijo de 9 años de Frank, Eric. Eran 2 cosas completamente distintas y aún así tenía la sensación de que ninguna era cierta. A partir de este momento, Eric Olson empieza a pedir explicaciones, documentos y a presionar para que el gobierno reconozca la verdad. En 1975, la Casa Blanca invita a la familia de Frank Olson. El presidente Gerald Ford, junto al director de la CIA William Colby, pide perdón públicamente. Reconoce el daño, reconoce el error, reconoce que el gobierno actuó de una forma inaceptable, y la familia recibe una indemnización. Pero si esto ha salido a la luz, ¿qué más puede haber detrás? Los medios se vuelven locos, la institución más protegida del país acaba de quedar expuesta, y la confianza pública se rompe. Pero lo más frustrante llega cuando los investigadores intentan reconstruir el proyecto completo, porque no hay nada. Todos los documentos han desaparecido. El Senado solo puede trabajar con lo poco que por casualidad no ha sido destruido. Contratos sueltos, notas incompletas, registros financieros, nada más.
Lo que queda del proyecto es una sombra, un puzzle al que le faltan la mayoría de las piezas. Y aún así, con esa mínima parte, ya se ve hasta dónde llegó MKUltra. El país está indignado, y la presión pública obliga al gobierno a actuar rápido. La primera medida llega en 1976. El presidente Gerald Ford firma una orden ejecutiva histórica. Por primera vez en la historia del país, una ley prohíbe claramente a las agencias de inteligencia a llevar a cabo experimentos con sustancias en seres humanos sin consentimiento informado por escrito. No sirve un sí, no sirve un formulario confuso. La norma exige documentación clara y responsabilidad directa. 2 años después, en 1978, el presidente Jimmy Carter amplía esas restricciones. Incluye cualquier tipo de experimentación humana dentro de las agencias de inteligencia. Y en 1981 Ronald Reagan lo refuerza aún más, blindando legalmente un principio que nunca antes había quedado tan claro. Primero, no hacer daño. Un principio que debería haber sido básico desde el primer momento, pero que solo aparece ahora, cuando el país ya ha visto lo peor. Mientras estas reformas avanzan en Washington, la CIA intenta recomponerse desde dentro. La agencia sabe que MKUltra es un desastre moral, político e institucional. Sabe que es un ejemplo de lo que nunca debe repetirse, y empieza lo que ellos mismos describen como una limpieza interna. Varios funcionarios ligados al proyecto desaparecen de sus puestos. Algunos son jubilados de manera anticipada, otros son reasignados discretamente. A nivel político, el país entiende que no basta con reformas, hace falta una disculpa. En los años siguientes, el gobierno emite varios comunicados oficiales pidiendo perdón a muchas de las víctimas. Reconoce que hubo abusos, que hubo errores graves, pero no hay castigos penales, nadie va a juicio ni es condenado. La destrucción de documentos hace casi imposible seguir el rastro de las decisiones. No hay firmas, órdenes directas ni pruebas claras de quién hizo qué. Y MKUltra es tan fragmentado, tan dividido en subproyectos y capas de secreto, que conectar un delito concreto a una persona concreta se vuelve prácticamente imposible. Pero para quienes lo sufrieron, el daño es real. Algunos casos avanzan lo suficiente como para cerrarse mediante acuerdos extrajudiciales que se resuelven con dinero y silencio. A pesar de todo, la mayoría de demandas se desmoronan. Muchas prescriben porque han pasado décadas desde que ocurrieron los experimentos. Otras no pueden probar nada porque los documentos que podrían confirmar lo que vivieron fueron destruidos en 1973. Mientras en Estados Unidos las víctimas se enfrentan al vacío documental, en Canadá, tras años de lucha y presión pública, el Estado acepta compensar a 127 víctimas, con cerca de $100.000 canadienses para cada una. Al final, MKUltra no termina con un juicio ni con una verdad completa, termina en silencio. Sabemos que existió, sabemos que fue real, pero también sabemos que nunca se conocerá toda la historia. El problema no es solo lo que se hizo, el problema es que se pudo hacer. Y si algo así ocurrió sin que nadie lo supiera durante más de 20 años, ¿cuántas cosas más creemos imposibles solo porque aún no han salido a la luz?